noches, bienvenidos todos a este seminario de hoy, que forma parte del seminario de investigación de historia moderna, el número 13, hacemos este año, de seminarios asociados al máster del doctorado de historia moderna. Hoy en concreto me tengo el placer de presentar a un profesor que viene desde Sevilla, Pedro Longo Gutiérrez, que es profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Es un profesor con una amplísima formación cultural, que incluye algo que vamos a ver muy presente en toda su intervención, que es el tema de la música, porque él además es profesor superior de órgano, es organista en activo. Está aquí como especialista en Historia de la Arquitectura del siglo XVIII, tema que ha dedicado la gran parte de su producción investigadora. En concreto, investiga sobre el Asia Oriental, pero también sobre el Caribe. Su tesis era sobre la arquitectura manila en el siglo XVIII, tema sobre el que también acaba de publicar en el año 21 una monografía sobre Manila en 1645. Tenía aquí varios libros que pueden encontrar referencias en internet sobre arquitectura militar, mares fortificados, etc. Producto de trabajo individual y colectivo en torno a esta investigación sobre arquitectura del XVIII. Es director en la actualidad de un proyecto de Plan Nacional y más de Masí sobre arquitectura del poder en América y Sudeste Asiático. También es investigador principal de un proyecto en la Universidad Politécnica de Macao. Me he faltado otro que has contado antes. Bueno, tiene una amplísima labor de dirección de grupos de investigación en torno a diferentes variantes, diferentes metodologías para confrontar o para investigar sobre la arquitectura del siglo XVIII. Está especialmente preocupado por la renovación metodológica y las aplicaciones de la tecnología digital a nuestro trabajo como historiadores del arte. Esto lo vamos a ver en su intervención. También es importante destacar que participa en diversas sociedades científicas, es miembro de la Junta Directiva del Comité Español de Historia del Arte, es vocal del Comité Internacional de Historia del Arte. También es miembro de otras juntas, como la de, el nombre exacto no sé, pero es la de Humanidades Digitales y la Sociedad de Estudios sobre Asia Oriental. ¿Para qué digo todo esto? Con el objetivo de subrayar varias cuestiones: su alto nivel de internacionalización, su calidad, la calidad de su producción científica y sobre todo por lo que hemos tenido aquí supuesta calidad metodológica. Su particular interés por sobre cuestiones de percepción sensorial vinculadas a la arquitectura, a la luz barroca, al sonido, etc. Es una nueva forma, una forma emergente de acercarse a la investigación sobre la arquitectura barroca, y por eso es un placer tenerle aquí. Bienvenida a la Universidad de Cantabria y tienes la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, primero Doña, por esta invitación, que para mí no solo fue un honor, sino una responsabilidad, y no lo digo porque quede bien en estos momentos decirlo, sino porque lo saben que me tomé muy en serio esta presentación. Todos los que habitualmente damos clases o hacemos conferencias, pues podemos reaprovechar materiales de una a otra. Puedo decir que hay muy poco material reaprovechado de esta, está hecha para Santander, con los peligros que también conlleva eso. Pues es la primera vez que se hace con un tema que no es la primera vez que abordo, pero sí la primera vez que intento poner en orden de algo que está creciendo en fecha muy reciente. También agradecerles a los que estáis aquí esta tarde, sin otra cosa mejor que hacer que venir a una conferencia con un título tan raro y tan abstracto en cierta medida. Yo, después de ponerlo y de pasar el tiempo, cuando lo he leído ya esta semana, lo que espero es que no terminéis la conferencia diciendo su título, es decir, no diré lo que sentí, porque me pareció semejante odio que prefiero no comentar.
Bien, vamos a hablar de cómo se puede abordar la historia del arte en general, pero la historia de la arquitectura más en concreto, con otras propuestas que se están poniendo encima de la mesa, pero que probablemente necesitemos algunos años para ver cuáles son los resultados. Pero bueno, creo que la discusión y el empezar a poner un poco negro sobre blanco va a ser positivo en cuanto a cuestiones de emociones, sensaciones, etcétera. Y en segundo lugar, aquello que hemos hablado tanto de humanidades digitales durante mucho tiempo, y es el siguiente paso después de hacer reconstrucciones tridimensionales, de digitalizar, que eso sí lo hemos hecho mucho tiempo, pero bueno, y tanto esfuerzo, tanto dinero, ¿para qué? ¿Qué hacemos con esta digitalización? Pues algunas propuestas de para qué se pueden usar, en este caso en la arquitectura moderna, pero probablemente también en otras arquitecturas de otros momentos. Ese texto lo que pretende es poner un poco encima de la mesa y organizar las dudas que sobre historia del arte se han tenido en los últimos años. No sé lo que, un poco el planteamiento que hace, es que llevamos siglos escribiendo una historia del arte, describiendo un problema estético con un texto, buscando un significado que es textual de una imagen. Y eso encima lo explicamos con palabras, o sea, traducimos a un lenguaje textual y encima lo volvemos a explicar con un lenguaje textual. ¿Hasta qué punto no nos estamos perdiendo en ese proceso otras cosas? Por ejemplo, una de las cuestiones que estamos perdiendo es, estamos hablando de historia del arte. Sabemos ya de muchas obras quién es el autor, quién es el promotor, cuántos han gastado, qué día, con qué piedra, con todo eso. Y dice, sí, pero ¿por qué consideramos que esta es una obra maestra? ¿Porque la ha hecho este rey con este dinero y con esta piedra? ¿O porque cuando tú entras o cuando el usuario entra tiene unas sensaciones que no tiene en otro sitio? Eso no es nuevo en la historia del arte, pero lo que quizás sí sea nuevo es que podamos analizar eso. Porque si no, pues va a ser, yo he llegado allí y he sentido frío, y el otro no ha sentido calor, y entonces puesto que ciencia es ninguna. Entonces, parece, esto no es Mosey, esto es lo que yo vengo a intentar plantear hoy aquí, que empezamos a tener herramientas donde empezar al menos a analizar cómo está organizado ese espacio con la intención de crear una serie de sensaciones. Yo, para empezar, así de darle un toque un poco más intelectual, planteaba el título de la conferencia que está sacado de este poema de San Juan de la Cruz, que para mí es un buen ejemplo de cómo funcionan todas esa mezcla entre el entendimiento más intelectual y la parte emocional, y porque, quizás por ponerme un poco poético, que no me pega, porque también escribe muy bien cómo se siente uno en la investigación cuando se mete en nuevas metodologías un poco raras. Entonces yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde estaba, grandes cosas entendí. De pronto hay cosas que empiezan a cuadrar, que la documentación venía planteando mucho tiempo, pero hasta que no cambia el punto de vista no se ve. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiente. Entonces juega con ese, empiezas a ver cosas, creo que nos está pasando a diferentes investigadores, pero que seguramente sea la siguiente generación o varias generaciones más adelante las que verdaderamente incorporen estas presencias, estas otras características del espacio arquitectónico o de las obras visuales y más, musicales, a un discurso más tradicional. Antes de continuar, quizás haya que dar un paso atrás, porque a pesar de que tengamos un conocimiento científico en la actualidad muy limitado y que no seamos oftalmólogos ni neurólogos, creo que no hay ninguno en la sala, a pesar de eso, lo que tenemos es que saber cómo entendía alguien en el siglo XVII, o en el XVI, o en el XVIII, las emociones, o sea, los sentidos, cómo funcionaban los sentidos. Y es una aproximación un poco diferente a la que tenemos hoy, que cuando uno veía algo o oía algo, y este pensamiento viene desde el mundo antiguo, eso que se veía o eso que se oía entraba automáticamente y sin control en la cabeza de cualquiera de nosotros y ejercía de forma automática una serie de efectos.
una especie de cápsula que entraba y ejercía una fuerza sobre el que estaba viendo. Entonces, científicamente, y los artistas sabían de esto, lo que se pretendía es saber qué causa-efecto había en todo esto. Aquí no hay nada de subjetividad, no hay nada de que a mí me gusta, a mí no me gusta, no. Esto es que si tú ves una cosa, pues automáticamente tu cuerpo va a responder de una manera determinada. Esto a los historiadores del arte se nos ha pasado mucho porque después hemos demostrado que este determinismo no es cierto. Sí, pero en el siglo XVII sí es así. Y un campo que sí lo ha estudiado mucho ha sido el de la música. Por ejemplo, hay modalidades de análisis de música que históricamente han estado prohibidas. ¿Por qué? Porque escuchar eso provocaba automáticamente en el oyente una serie de actitudes que estaban reglamentadas. Es decir, hay música que provoca que una persona se convierta en un ladrón. Esto está publicado. Hay ritmos que provocan una serie de actitudes, y entonces los músicos, cuando utilizaban esos ritmos, si no eran los prohibidos, por lo cual la obra obviamente no se estrenaba, hacían utilización de esas melodías, de esos ritmos con una finalidad clara. Eso que en música está toda la teoría de los efectos y está bastante bien definido. Curiosamente, los arquitectos, los tratadistas de arquitectura, Alberti, sin ir más lejos, también utilizaron ese mismo lenguaje para trasladarlo al mundo de la arquitectura. De forma que había una serie de edificios que tenían que tener unos ritmos concretos, unas melodías concretas, porque provocaban en el usuario una serie de actitudes o una serie de efectos. Esto lleva a que en un tratado de arquitectura tan conocido como el de Philibert Delorme se dibuje al arquitecto, pues como estamos viendo en la imagen, el arquitecto tiene 3 ojos, tiene varias manos, porque tiene primero que hacer trabajos de muy diferente tipo y todos a la vez, pero sobre todo tiene que tener una sensibilidad especialmente poderosa, porque tiene que después traducir los efectos que aspira a tener en el edificio a los planos. Y eso nos lleva a plantearnos los espacios a cómo los sentimos. Aquí hay que hacer una salvedad desde la perspectiva más actual, porque si vamos a analizar qué efecto nos produce en la actualidad, pues bueno, pues ya tenemos el problema de la subjetividad, tenemos una idea que también desde el mundo científico se está un poco matizando, y es que cada uno, pues cuando entra en un edificio, pues tiene una sensación, puede que sea completamente diferente. Entonces eso es subjetivo. Ante tal subjetividad no podemos trabajar. Por explicarlo muy brevemente, hay corrientes más del ámbito de la ciencia pura o de las ciencias sociales que lo que están planteando es que esa subjetividad no existe. Es decir, lo que hay es una respuesta que sería común en todo el mundo, y la diferencia entre unos y otros es las experiencias vitales que hemos tenido que matizan esa experiencia. Eso es lo que nos hace que uno, cuando vamos a un cementerio, tengamos una serie de sensaciones y otros pues tengan otras. Hay colegas que se dedican a estudiar cementerios y yo pues no me dedicaría a estudiar cementerios. Pero es probablemente porque el espacio se ha cargado de una serie de emociones vitales, individuales, mías, que no se han cargado en el otro caso. Y al revés. Pero que la respuesta sí sería, los estímulos o la respuesta a esos estímulos sí serían estudiables de una manera más o menos general y más o menos compleja. O sea que todavía hay científicos hoy que no descartan totalmente los planteamientos que hemos visto en la imagen de Descartes. Y esto nos lleva, bueno, pues a montones de representaciones pictóricas del siglo XVI, del XVII y del XVIII sobre los sentidos. Una preocupación literaria y pictórica sobre la importancia de los sentidos y cómo los representamos. Esto nos lleva a cuestiones que se han estudiado más, como la vinculación entre la gestualidad en la pintura y la gestualidad en el teatro, que estaba perfectamente codificada y que se está estudiando. Pero es que todo eso ya hay estudios que lo han trasladado a arquitectura, a cómo la gestualidad de diferentes formas también se traslada a arquitectura. Bien, hecha esta breve introducción,
la pregunta es, bueno, ¿cómo analizamos los edificios de otra manera que nos permita generarnos dudas que cuando vayamos a la documentación o a los tratados, a las descripciones que sean, pues nos genere otras respuestas? Es para partir de una pregunta un poco diferente. Y aquí voy a hacerlo organizado por sentido. Voy a empezar por la visión, que quizás es el más evidente y con el que las humanidades digitales han tenido una relación más fructífera por el momento. La luz, la utilización de la luz ha sido era una de las herramientas con más posibilidades para la arquitectura del mundo antiguo hasta el siglo XIX, pero nuestra percepción ha cambiado mucho precisamente por la irrupción de la luz eléctrica. La mayor parte de las iglesias, cuando hoy las visitamos con luz eléctrica. Todos los efectos lumínicos que se producen en la iglesia quedan automáticamente difuminados. Eso sumado a otro cambio, los que sean católicos y sigan asistiendo a las iglesias, resulta que la mayor parte de las misas a las que asistimos estamos asistiendo a las 7 de la tarde, a las 8, a las 8:30, es decir, a unas horas a las que ya tampoco hay posibilidades de luz natural la mayor parte del año. A lo que hay que añadir que cuando asistimos en horario de mañana lo hacemos a unas horas que no son las habituales litúrgicamente pensando en época moderna. Es decir, que estamos viendo un edificio que no tiene nada que ver, si encima metemos el Concilio Vaticano II, pues ya cambio total de ese espacio. Pero el edificio sigue funcionando igual. ¿Qué pasa? Que para analizar lumínicamente un edificio, pues o bien somos muy amigos del sacristán y el sacristán nos cuenta lo que allí pasa durante todo el año, o tenemos que poner un investigador sentado en la sala 24 horas al día, 365 hasta la próxima, porque el archivo a veces nos pasamos más tiempo, pero parece una inversión excesiva. Entonces, voy a empezar simplemente con una presentación de algunos de los efectos, pudiéramos decir, que parecen excesivamente bien montados como para ser casuales, para un poco fundamentar que merece la pena estudiar esto. Ahora después daré soluciones que no sean irse a vivir a la iglesia. Bueno, estamos viendo primero, está corriendo este ejemplo, aunque ya no es de época moderna, es anterior, pero ver cómo ahí hay no es por una ventana porque sí, ni porque dé iluminación al edificio, de hecho no ilumina nada, lo que es un foco que ilumina eso en un día, mejor dicho, 2 días al año, y lo que ahí está representado casi siempre tiene que ver con el día que se ve eso. Con lo cual, probablemente, todo el problema de iconografía, que seguro que ese capitel tiene 500 artículos, quizá habrá que pensar por qué ese capitel de ese día vinculado a un tema de calendario. Otra cuestión importante, aquí estamos viendo en la Catedral de Cádiz, como el edificio, el impacto lumínico en diferentes partes del edificio, esto es luz natural, aparte de que hay un pequeño foco, pero no afecta a lo que estoy explicando, ven que en la parte superior, ahí hay un efecto de ampliación de la parte alta de ese arco que no tiene nada que ver con la parte de abajo. Esos son efectos que genera el arquitecto sabiendo cómo incide la luz. Un ejemplo todavía más claro, aquí estamos viendo cómo hay un cuerpo de la iglesia bastante bien iluminado, nadie se sentiría ahí especialmente perdido, no tendríamos problemas de accesibilidad hoy día. Si se fijan en el presbiterio, vemos que el presbiterio es como bastante más cueva, más oscurito, más íntimo, más espiritual, y como a una hora casi sin mucho control del día, esto es media mañana, nos encontramos un foco que entra por la derecha y que está iluminando específicamente el sitio donde se pone el expositor. Esos efectos, que insisto, sería el día justamente que esto fue hace 15 días, pero son efectos que se ven dentro de estos edificios. Y esto nos llevó a plantear, bueno, ¿por qué no hacemos simulaciones lumínicas por ordenador? Porque así podemos cambiar, bueno, primero podemos hacer simulaciones, estos son programas que no son especialmente exactos, tampoco necesitamos que lo sean, y no son, bueno, son especialmente baratos además, y no son especialmente difíciles de utilizar. Yo utilizo una frase que los que conozcan un poco de feminismo e historia de la fotografía, hasta un historiador del arte puede hacer. Utilizo una frase que no es esa, pero supongo que todo el mundo la recuerda, no la voy a citar porque después me recortan y parece que soy lo que no soy. Entonces, hasta un historiador del arte puede hacer esto con un poco de formación. Esto nos lleva a mostrar que, por ejemplo, esto ya lo hemos mostrado en varias ocasiones, cómo hay un modelo
de iluminación interior de edificios religiosos en España, desde el 17 en adelante, en el que hay un intento de que el cuerpo de la iglesia esté más iluminado que el presbiterio sea un lugar bastante oscuro, cuyos efectos lumínicos se hagan de forma artificial, a través de velas y a través de espejos, que también se pueden analizar, pero bueno, no están en estos análisis. Y otro aspecto importante es que en ningún caso, o en la mayor parte de los casos, no se superan los 300 lux. Están la mayoría, los casos que no tienen también su explicación, están la mayoría en torno a los 200, 250 lux. Hay profesores de museología en la sala, recordarán que 250 lux todavía hoy sigue siendo un límite de temas de factor de deterioro para la conservación de lienzos, de óleo sobre lienzo, es decir, que cuando pasamos de esos 200 lux y nos vamos a edificios donde hay unas medias de 500, 600 lux, curiosamente son edificios que no habíamos encontrado hasta ahora en inventarios que hubiera óleo sobre lienzo en la sala y que lo que había era piezas de bronce, piezas de mármol, perfecto, piezas que no tienen ese impacto o ese factor de deterioro de la misma manera. Incluso cuestiones como son los traspantojos que requieren de unos niveles de luz para que funcionen. Curiosamente, son edificios que potencian en las esquinas unas particularidades de luz para que eso se entienda. Por no detenerme, a no ser que alguien en la sala quiera, yo esto me podría estar un día entero hablando de esta parte solo, pero bueno, por avanzar. Estamos hablando de análisis, digamos, generales de cuál es el comportamiento de una iglesia o de un espacio, de un palacio, en cualquier momento del año. Pero eso no nos responde a la pregunta de esos efectos momentáneos que durante la Edad Media se sabe que estaban ocurriendo, pero durante el Barroco empiezan a ocurrir más y mucho más en el siglo XVIII, cuando ya hay una aproximación más empírica de todos estos fenómenos. Estamos viendo este caso de Madrid, esto no es ningún efecto que subraye nada, pero estamos viendo claramente cómo el edificio está preparado para tener una serie de alineaciones con las ventanas de la parte superior, o este caso de la Capilla Real de Sevilla, como no está centrado todavía, pero vemos cómo está pensado todo para que haya un golpe de luz en esta parte de arriba y en este friso de aquí. No es lo mismo, por tanto, esto va a tener un comportamiento diferente a la parte de arriba y a la parte de abajo. Esta fotografía está realizada 5 minutos antes de que encendieran la luz para el inicio de la celebración. Una vez que se encendió la luz, todo esto desapareció. Con lo cual, puede ser que 2 días antes, 5 después, esto se centre o tenga otro significado. ¿Cómo sabemos esto? Porque yo no me puedo ir allí a echar todas las tardes a la Capilla Real, muy bonito, pero pues haciendo el análisis. Un análisis rápido que hicimos sobre esta capilla, creo que no merece presentación, esta capilla romana, pues le hicimos el análisis. Voy a explicar muy rápidamente este caso. Yo lo primero que hice fue analizar, bueno, a ver cuándo se da algún efecto. Vamos a hacerlo de una manera muy pura. A ver qué día pues se da este efecto de la derecha, ¿no? Que es que toda la capilla queda muy oscura, con unos niveles, no, si alguien quiere le digo los luces corresponden a cada uno de los colores, pero ese fogonazo blanco, rojo, que ya son los luz superiores a los 1000, pues se da en un día determinado. Bien, el día que aparece, pues ¿qué día es? Curiosamente, pues esto aparece 2 veces al año, porque dependiendo de si venimos de los ritmos. Uno de los 2 días que aparece es el día de San Mateo. ¡Qué curiosidad! Entonces vamos a la documentación y decimos, bueno, esto tiene sentido que Caravaggio planteara esto porque él no podía tener diálogo en el ordenador. Entonces, ¿esto cómo se le pudo ocurrir? Y ahora os explico brevemente lo que ya se sabía de esta capilla. La capilla se contrata después de la festividad de San Mateo. A Caravaggio poco antes de meses antes de la festividad. Caravaggio en los primeros meses pues parece que no hace nada, la fábrica se enfada porque Caravaggio no avanza, las obras no avanzan, y esto pues siempre se ha explicado pues, como ocurre en tantas obras, pues que el pintor está en otras obligaciones y no se preocupa por ir a abordar esta nueva obra. Llega el día de San Mateo, esto no había aparecido en la documentación, pasa el día de San Mateo y una especie de visión, Caravaggio empieza a trabajar. Claro, lo que ha hecho ha sido coger la información de qué estaba pasando en esa capilla ese día y acaba la obra semanas antes del San Mateo siguiente.
Yo no tengo el teléfono de Caravaggio, pero todo apunta que estaba tomando información para eso. Esto ya se le había ocurrido, esta posibilidad, a algunos investigadores antes. De hecho, hay explicaciones tan curiosas como que, desmontando a estos investigadores, lo habían planteado sin ningún día luz en los años 50, 60, y algunos norteamericanos, por cuestiones tan curiosas como que eso era imposible porque habían estado allí un día y el efecto no se daba. Obviamente no se daba porque eso no se da todos los días, se da el día que se da. Pero como no sabíamos el día que se da porque no lo habíamos podido analizar, no había forma. Y también explicaciones como que las ventanas venían de otros sitios porque esa ventana fue muy pequeña. Bueno, ¿cómo se sabe esto? Esto no son opiniones. Se hace la simulación, se saca la información y después, que es lo que no hemos hecho, también es verdad, se testea. Este es el siguiente paso que nos queda hacer. Para testear, que es lo primero que hay que hacer, esa sala, ese día, todo el día. Pues no suele ser fácil porque, aparte de cuestiones litúrgicas y cuestiones turísticas. Voy a explicar otros ejemplos de otras iglesias que estamos para que veáis diferentes efectos. Esto es una iglesia de Sevilla, los rojos, insisto, que son los golpes de luz, y estamos viendo cómo en esos cuadros, esos cuadraditos que estamos viendo ahí, ubican los cuadros, este levantamiento ya por fotogrametría, que es mucho más detallado, y vemos cómo hay días en los cuales se subrayan esos cuadros a unas horas determinadas. Y como muchos textos que habían explicado que el óculo aquel de la entrada era lo que iluminaba el edificio, pues hemos demostrado que ese óculo es absolutamente decorativo. Por ahí no puede entrar nunca la luz y está puesto para darle una lógica decorativa a la fachada. Más casos, aunque me permitirán que no diga los ejemplos porque esto ya no está publicado, pero bueno, si hay alguien que conozca la historia del arte quizás lo pueda ubicar, verá como en este caso hay un día al año en los que se ilumina exactamente el centro del retablo y la zona del presbiterio, mientras que el resto de la iglesia está mucho más oscura. Todo eso, cuando se vuelve a la documentación es muy cuidadosa con la apertura y el cierre de unas ventanas en la otra punta del edificio. Cuando empezamos por ordenador a cerrar y abrir ventanas, nos damos cuenta de que esas son las ventanas importantes. Y esas son las ventanas muchas veces que se cerraban para hacer el efecto de golpe y crear un efecto barroco mucho más potente. Esto es otro caso donde esto se vuelve a dar en días concretos, a horas concretas. No voy a entrar en más detalle, que no me quiero retrasar. Si alguien quiere preguntar, lo vemos después. Además de la luz, que la podemos analizar ya por ordenador con bastante posibilidades, con bastante exactitud para lo que utilizamos en historia del arte. Siempre aquí tenemos un margen de error que para muchos científicos sería inasumible, pero a mí que los lux cambien 2 centímetros arriba o 2 centímetros abajo no me resulta problemático. O que haya 5 lux más o 5 menos no me resulta problemático. Los resultados que tenemos sí me parece sugerente. Otro aspecto importante que tiene que ver con la luz, pero tiene que ver con otros aspectos y que también deberíamos retomar, aunque esto se ha hecho más, es los puntos de vista, las perspectivas. Hemos estudiado mucho los edificios como si cualquiera pudiera pasearse por el cuerpo de la iglesia, por el presbiterio, como si aquello estuviera todo abierto. Y casi en todos los edificios uno tenía el sitio desde donde lo veía y no conocía el edificio desde otra perspectiva. Aquí traigo un ejemplo muy curioso, muy obvio, que es el de la Capilla del Alcázar de Madrid, obviamente ya perdido, donde podemos ver que esta perspectiva es una, se ven una serie de cosas y dejan de verse otra, esta es otra y esta, que no te debería poner aquí, la que voy a poner aquí encima, que es el lugar del rey, es otra completamente diferente. Esto nos obliga a entender el edificio de una manera más progresiva. Y aquí traigo un caso que no es de época moderna, hasta ahí llego, para que veamos cómo evoluciona nuestra percepción del edificio, también con cuestiones lumínicas y con cuestiones espaciales de diferente tipo. Desde el edificio desde fuera, lo que vemos ahí es un agujero negro bastante poco atractivo, pero sí estamos entendiendo el exterior. Esto desde aquí ya tenemos una llamada de atención de un elemento visual que nos atrae, pero no estamos viendo nada. El siguiente paso ya, aquí pasamos como de cabeza, pero esto está bastante bien modulado y hay edificios mucho más complejos donde esto se puede estudiar.
Y vemos como es aquí, justamente en este punto, donde se ven una serie de cosas. Y fijaros como incluso donde cuadra formalmente una serie de alturas. Es cierto que aquí hay que controlar que el ojo de una cámara no es el ojo humano, que hay varios cambios en estas cuestiones, que no nos permiten un análisis tan directo de un paso a otro, pero a mí sí me ayuda al hacer estas fotos el pararme y el ver qué se ve desde cada punto. Y no solo qué se ve, sino cogiendo otras sensaciones que vemos más adelante, que se ve, que se oye y que se huele incluso más adelante, hasta que se llega aquí. De hecho, yo no lo vi en sala. Hay este efecto de luz que a mí me ha puesto muy nervioso cuando yo he visto después la fotografía, pero no he levantado todavía esta iglesia en la simulación, pero bueno, ya sería no sé si es un efecto de la cámara que no sé de dónde ha salido, si es un caso de expediente ético o si efectivamente hay efectos lumínicos de este tipo. Yo además llegué el día que tocaba. Tampoco sería extraño como estamos. Bien. El tema de las perspectivas, aquí vamos a dar un salto importante a otros territorios, pero esto nos permite analizar edificios, para mí mucho más naturales, que es a lo que yo me dedico, como son los asiáticos, pero nos permite utilizar patrones de análisis similares para diferentes territorios, que es cómo comparo un palacio en Madrid con un palacio en Pekín, pues probablemente por cómo han gestionado este tipo de cuestiones más de perspectiva, emocional, etc. Y un segundo aspecto que nos permite superar algunas de las cuestiones que hemos dicho habitualmente es el análisis demasiado formal de un edificio. Muchas veces el edificio A y el B no copian estrictamente la misma planta, pero sí copian las sensaciones, las perspectivas, las funciones del otro edificio. Y aquí traigo este ejemplo. Esta es una de las construcciones que hace el emperador Qianlong en Pekín, en su palacio de verano. Y este edificio se había analizado durante más de 100 años como un edificio que imitaba modelos europeos. Yo nunca lo entendí. Todavía no, yo sigo pensando que no lo es. De hecho, ahora voy a decir lo que yo propongo. Y este es un edificio que hablaba de, o su propio nombre, pues hablaba del edificio de las muchas columnas. Un edificio así abierto, con fuentes dentro y con esa arquitectura, pues yo no le veía modelos, pero no encontraba muchos modelos franceses o alemanes para buscar similitudes. Lo más parecido que encontré fue esto, un edificio fundamental del siglo XVII en Isfahan, que quizás sí conozcan todos, que sí se conocía en China, cuya planta no es exactamente igual, no lo es, pero imita todo. El nombre, las fuentes, las perspectivas, las temperaturas. Lo único que tampoco imita esto está hecho siguiendo un modelo claramente propio de Isfahan y lo otro lo hace un modelo chino. Vale, pero la intención es la misma. Y si alguien quiere detenerse también un poco más sobre esto, casi más que sobre luz, estaré encantado en hacerlo. Esto nos ha llevado también a ver de una manera un poco más amplia, no solo imitación formal pura y dura, de modelos de documentación nueva que estamos encontrando sobre palacios de estas fechas para Estambul, hoy todos perdidos, con modelos europeos. Este es uno de los dibujos que hemos encontrado, o este de la izquierda, una exactitud arquitectónica verdaderamente maravillosa para la fecha, y cómo hay imitaciones de modelos europeos y de modelos, vamos a ver también ahora, del mundo asiático. No es tanto una imitación exacta de que si este modelo copia literalmente el giro S o la escalera en el mismo punto, sino si las funciones, las perspectivas, los golpes de luz, etcétera, proceden de modelos similares o podían generar un efecto similar. A esto nos ayudan mucho también los nombres de esas habitaciones en lenguas locales y cómo imitan, a veces por importaciones fonéticas, los modelos o los nombres de los modelos europeos. Hay muchos que son, por ejemplo, en chino no voy a entrar en mucho, pero hacen una palabra como es Itaru, no sé, Itarutan, es decir, sala Itaru, italiana. ¿Y eso cómo se llama en Europa? El salón italiano. Claro, el salón
italiano. ¿Cuál es el modelo típico del salón italiano? Este que está copiándose. ¿Vale? Este es un poco el camino filológico que estamos haciendo. Y lo mismo, pues claro, otros pabellones que sabían, vamos, todos los dibujos son inéditos, pero sabían, pocas noticias que tenemos de esos edificios, pues habían resuelto como pabellones típicamente otomanos. Cuando se analizan, pues son más bien reinterpretaciones de pabellones franceses, que a su vez eran reinterpretaciones de pabellones otomanos. O sea, aquí hay un círculo bastante curioso. Y no solo hay modelos europeos, también hay modelos asiáticos que realizan, estos son los modelos y estos son los dibujos que estamos encontrando para el mundo otomano. Bueno, dejando la parte de visión de lo que entra por el ojo, mucho más potente y no muy fácil de analizar, tenemos el mundo de los olores. Que para el siglo XVIII tienen un peso muy importante, sobre todo ya en la segunda mitad, y que vamos a intentar aquí abordar muy inicialmente. Esto es de los campos que tiene todavía muy poco recorrido. Aquí traigo, simplemente nos vamos a centrar en algunas maderas, hablar del cedro, otra madera que tiene mucho recorrido, cuestiones de olor y de significado en ese olor es el olivo, por la vinculación obviamente con cuestiones litúrgicas y religiosas, pero el cedro, que tiene que ver, tiene sus implicaciones religiosas también, pero están vinculadas esas referencias bíblicas con la utilización del cedro en ámbitos palacieros. Pero es que el cedro huele a cedro. La duda aquí es hasta qué punto es perceptible el olor a cedro en un mueble o en una obra construida. Y para eso hay que coger ejemplos más o menos concretos. Aquí traigo una obra sobre la que se está discutiendo mucho, que es este balcón que está hoy en San Francisco de Lima y que parece que es el balcón de la capilla del Palacio de los Virreyes de Lima. Es decir, tenemos un espacio, una especie de jaula, de hecho en México se llamaba la jaula de la virreina, un espacio muy pequeño, completamente recubierto de madera, que en el fondo es como meterse dentro de un instrumento musical. No sé si han tenido un violín en las manos y han olido el interior de un violín, el interior de un violín huele a una madera concreta, de jarce, no huele a cedro, pero si te metes en una caja de madera, obviamente eso sí provoca una serie de olores. Ese olor obviamente afecta a la percepción que tú tienes de ese espacio y tiene una serie de implicaciones simbólicas, que es lo que estamos empezando a trabajar. Aquí este es el caso de Lima y siguiendo hablando de olores y de madera, este cambio se puede ver también en el ámbito palaciego. ¿Qué vemos en un palacio del 16, 17? Esto es un interior, obviamente no es una fotografía del siglo XVI, sería un gran descubrimiento, pero sí un espacio que emula lo que sería ese espacio, digamos, más anterior a lo que quiero explicar. Y el tejido es lo que abunda. Esto es archiconocido, no lo tengo que explicar. Pero el problema es que el tejido asume el olor de una manera muy particular. Todas esas colgaduras, por ejemplo, pasa todavía en las iglesias, cuando ha habido una celebración litúrgica donde el incienso ha sido generoso, si hay colgaduras, no hace falta volver a echar incienso, vuelve a ir ese incienso un mes, mientras estén las colgaduras colgadas. ¿Qué ocurre? Que si aquí, más que incienso, lo que ha habido es humedad, problemas de humedad que son muy habituales y además salas muy mal iluminadas, por lo cual la humedad se ha aumentado, hay problemas de polvo, de acumulación, son difíciles de limpiar. ¿Qué ocurre? Que estas salas empiezan a tener un olor muy particular. Eso, ante el refinamiento propio del siglo XVII-XVIII, pues se modifica por este tipo de interior. Un tipo de interior mucho más limpio en decoración, pero sobre todo mucho más limpio en cuanto al olor que provocaba. Son maderas todas finas, siempre se han explicado por cuestiones de marquetería, porque son más dadas a la labor de taraceas y de marquetería de diferente tipo, pero son también pequeños cajones de maderas, todas o muchas de ellas con olores diferentes y que se vinculaban y que solamente eran exclusivas del Imperio Español. Es decir, que hay un discurso del poder en el siglo XVIII de las
inmensidad del imperio, por un lado, y por otro lado, cómo se conectan esos dolores con el refinamiento propio de la cultura del siglo XVIII. Esto obviamente no se hace en una ermita rural, sino ocurre en espacios, o puede que ocurriera, estamos estudiándolo, en espacios especialmente significativos, como es el Palacio Real, aunque las piezas los gabinetes de madera fina de India o las maderas de India del Palacio Real han sufrido bastantes cambios a finales del 18 y durante el 19. Y el segundo espacio, también promovido por los Borbones, será el caso del Palacio de los Borbones en el Escorial. Este despacho del rey, donde todas las maderas tienen una procedencia, o la mayor parte de las maderas, los marcos, las puertas, el mobiliario, tienen una procedencia americana. Diferentes imágenes, pero para que vean cómo es todo paneles de seda, que no están en muchos casos, y las piezas de madera, y después otro tipo de piezas, como son bronces, mármoles, que tienen más, que realza ese contenido del discurso imperial, porque son muchas veces mármoles de canteras españolas, con particularidades reconocibles, diferentes de las italianas y de las francesas, y que no afectaban a la sensación de olor. Por traer diferentes ejemplos, esto es la Real Casa del Labrador, un poquito más tarde, pero que seguimos imitando en los vídeos, en ese sentido más limpio, también se empiezan a poner de moda, y esto es también la misma casa. Habiendo analizado mundo visual, que tenemos herramientas digitales, el mundo del olor, que no tenemos por el momento herramientas digitales, por lo menos que yo conozca, pasamos a un tercero, que es el mundo del sonido. Aquí traigo un ejemplo de las parejas reales de Luis Parés para que vean los músicos y cómo al final no solo la música, sino el sonido en general, los ruidos, cualquier tipo de sonido es fundamental para entender cualquier tipo de edificio. Porque hay cosas que se deben escuchar y cosas que claramente no se deben escuchar en según qué espacio, tanto cortesano como religioso. Por tanto, hay que abordar el análisis, eso ya se está haciendo en música desde hace una década o dos, que es abordar el espacio urbano como si fuera un paisaje sonoro, que es como normalmente se llama. Ese paisaje sonoro, que los musicólogos han abordado ya ampliamente, tiene una aplicación en arquitectura que no hemos abordado suficientemente. Y esto nos lleva a reanalizar edificios concretos, cómo han incluido no cuestiones musicales, sino cuestiones simplemente de sonoridad. Por ir muy rápido, esta es la visión, la parte de arriba del Palacio de los Reyes de México, antes del incendio, pues del motín de 1692, vemos toda la parte de la derecha destruida por el incendio, motín que ocurre en la Ciudad de México. Por tanto, tenemos un edificio del 16-17 en la parte izquierda, y la reforma que se realiza, sobre todo en la primera mitad del 18, que se ve ya con el edificio terminado en la parte de abajo. Entre otras cuestiones y otras imitaciones de las Alcázar de Madrid, del Palacio Real, que se producen en el interior, uno de los cambios es la incorporación de la campana que marca el ritmo de vida de la ciudad, ya no la campana de la vecina catedral, sino la campana del virrey. ¿Cuál es el cambio interpretativo que tenemos hoy? La campana que más o menos está en ese espacio, esta campana de Dolores, que no es la original, sino que es una campana vinculada con la revolución, con el levantamiento contra los españoles, y que desde el lugar original donde se produce ese levantamiento se coloca sustituyendo la campana del Palacio de los Virreyes original. Pero tenemos el edificio está pensado alrededor de estos sonidos, de estas sonoridades que marcan el día a día de los usuarios. Un ejemplo, podría poner muchos, es este de la Universidad de Baeza, podría poner mi propia facultad, que todavía hoy las clases se siguen comenzando y terminando según el reloj que sigue estando en el patio. Está puesto en el centro del edificio. Yo doy clase en la otra esquina del segundo edificio más grande de España en la fecha, y se sigue escuchando la campana perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene que marcar las horas de trabajo. En el caso de la Facultad de Geografía e Historia, es una fábrica de tabacos,
y en este caso es una universidad, lo pueden encontrar en monasterios, en infinidad de sitios, pero hay que entender el edificio, incluso dónde está, en qué parte está vinculado con el grado de sonoridad que tiene. Esto se puede hacer de una manera exclusivamente visual o un poco, lo que yo digo, a ojímetro, o se puede hacer con análisis. También tenemos análisis acústicos, son un poco más complejos porque tenemos que tener más información y cuestiones de materiales, pero se pueden hacer este tipo de análisis de cuáles son las frecuencias y cuál es la respuesta del edificio a una serie de frecuencias sonoras, ya sean musicales o no. Aquí lo tenemos de una capilla, pero esto se puede hacer de una catedral. ¿Cuál es el error, iba a decir, quizás no es la palabra, cuál es el problema? La mayor parte de estos estudios, que en España son bastante pioneros, se están realizando con la intención de entender el edificio como posible espacio de artes escénicas hoy. ¿Cómo podemos conseguir que una iglesia sea un teatro o sirva para dar conciertos? Entonces, esa no es la función de lo que estamos estudiando ahora, porque yo lo que quiero es saber cómo se escucha a una persona hablando en un presbiterio contra un retablo. Eso no se está analizando. O cómo se entiende que un órgano, que no está en el suelo, sino que está en una vitrina, o sea, en una tribuna, cómo se interpreta dentro del edificio. O si una persona que estaba en los pies entendía algo, veía algo, escuchaba algo de lo que estaba pasando en el resto de la catedral. Ese tipo de cuestiones se pueden hacer técnicamente, pero no nos sirven los análisis que están publicándose. Este programa no es, bueno, la mayor parte de las fotografías que hemos visto hasta ahora son análisis míos, no por darme autobombo, sino para que pueda hablar más. En el mundo acústico hasta ahora yo he colaborado con los que lo han hecho, estos son préstamos de algunos colegas, aunque están publicados, y estamos empezando a hacer ese tipo de análisis acústico ya independiente. Ya terminando, nos quedan algunos sentidos más que están mucho menos trabajados y que no tenemos, que yo sepa, herramientas digitales para abordarlos, pero que deberíamos empezar a tenerlos también en mente. Uno es el tacto. Esto para cuestiones de arte suntuaria es fundamental, pero para arquitectura igual. Es decir, aquí tenemos El Salvador de Úbeda, la decoración de una de las capillas laterales, como hay una imitación de unos tejidos, pero no con una finalidad aquí de olorífera, sino una finalidad táctil. Una invitación que me haga sentir táctilmente una serie de sensaciones. Y nos llega el último, que no voy a poner ya ejemplos, pero que también forma parte del contexto en el que tenemos que quizás revisar algunos de los edificios, que es el mundo del gusto, muy vinculado al mundo del olor, pero que nos van a cambiar la presencia, el sentido de muchos de estos espacios en estos edificios. Con lo cual, con esto ya cierro, esta nueva aproximación no renuncia a la fuente escrita, no renuncia a los métodos tradicionales que hemos utilizado en la historia del arte, sino que parte de otro punto para analizar los mismos edificios con otras perspectivas, y mi experiencia es que desde esas perspectivas la vuelta al archivo, la vuelta a la fuente, te da un montón de información. De pronto, actas capitulares, discutiendo durante meses alrededor de la apertura o cierre de una ventana que no tenía ningún sentido, cobran perfectamente sentido en este caso. Cambios como lo que estudió el profesor María sobre la Catedral de Cádiz, de todo lo que es el cuerpo de vanos de iluminación de la parte alta, cobran explicación cuando uno sabe cómo sería el resultado con el ejemplo 1 y con el ejemplo que estaban discutiendo, y lo mismo con cuestiones con cambios de lugares para las cocinas, cambios de organizaciones de hospitales, para muchos espacios donde el olor, la comida, las temperaturas, la ventilación son elementos fundamentales. Espero que lo hayan entendido, que les haya gustado, que haya servido de algo, que se animen a trabajar en estas líneas, y eso sí, a mí eso sí me gusta mucho de los que estamos trabajando en esto. Como somos poquitos y nos peleamos con los ordenadores, también nos cuesta pelearnos con los ordenadores. Somos una pequeña gran familia en los cuales cuando a alguien no le sale algo, no hay nadie casi que se dedique a algo, pues yo tengo a gente que se dedica a bizantino en Grecia, pues claro, nos ayudamos porque yo no tengo mucho que decir lo de bizantino y ellos no tienen mucho que decir a mí sobre lo del 18, con lo cual es una pequeña gran familia que
nos ayudamos mucho en cuestiones técnicas y en sacar nuevas herramientas digitales para abordar estos temas. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.